Buenas, bien, la idea ahorita es pasar el código que se hizo en micro C para controlar dos motores paso a paso por interrupciones y mediante LabVIEW, también puede ser por el celular, pero hacerlo ahora en MPLAB XC8. Lo que voy a mostrar es la traducción del código de micro C a XC8. Si quieren mirar qué hace la rutina, la librería, les recomiendo que se vean primero en el canal el video de micro C, donde está más detallado la información. Entonces arranquemos con MPLAB, nuevo proyecto, siguiente, seleccionemos en micro 16F1824, siguiente, simulador, siguiente, ponemos XC8, vamos a llamarle paso a paso 2018 y lo vamos a guardar en esta carpeta que ya tengo establecida, finish. Esto no va acá. Bien, una vez hecho esto, abramos el MCC Configuration para el MPLAB Code Configuration para configurar el microcontrolador. Ya vamos a mirar qué configuramos automático y qué dejamos para configurar manualmente. Guardar, listo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a poner el oscilador interno, vamos a ponerlos a esto que es, déjeme cierro esto. Vamos a ponerlo a 8 MHz con el PLL habilitado para que el micro me trabaje a 32 MHz. Aquí en los registros a mí me gusta poner el Power Up Timer habilitado. Esto me permite que cuando haya cambios minúsculos de corriente, que se suba o que se baje, el micro no se esté reseteando cada rato. Bien, aquí en Pin Module vamos a todo este puerto A de salida, donde tengo un motor y unos LED, y el puerto C, las 4 primeras bobinas son salidas. Aquí en Pin Módulo miramos que está análogo, dejamos que no, que todo va a ser digital. Esta parte sí es más cómoda hacerla acá, no lo hago a mediado de registro, sino lo hago aquí automáticamente. ¿Qué más vamos a configurar? Vamos a configurar el puerto serial. En el puerto serial $9600, habilitamos la transmisión, habilitamos la recepción, habilitamos esto para poder utilizar printf para escribir datos. La interrupción, aunque la vamos a usar, no me gusta usar la que me da por defecto XC8, me gusta hacerla más con código. Ahorita les muestro cómo. Y vamos, nos faltaría el timer. El timer sí lo vamos a hacer que lo haga aquí todo el MCC. Entonces el timer, el preescalador en 256, la frecuencia es la del oscilador. Vamos a habilitar la interrupción del timer. Y aquí para cambiar este tiempo vamos a irnos a los registros y le vamos a decir que nuestro timer arranca con 0. Para que aquí ahorita en el ICTAB nos muestre que tenemos los mismos 8 milisegundos que teníamos allá en micro C. Bueno, hecho esto, esto sería toda la configuración inicial. Le damos generar código. Se genera nuestro código. Vamos a ver las filas creadas. Vamos a ver el main. Bueno, en este main que está aquí voy a borrar esto. Para que no me quede tanto texto, sino me quede más fácil esto. Así. Desde ahí vamos a empezar a trabajar nosotros. Vamos a compilar para ver que todo esté bien. Debe estar bien. Perfecto, entonces ahora vamos a coger lo que tengo en micro C y vamos a copiar y pegar. Estas primeras instrucciones que están aquí las voy a copiar exactamente igual y las voy a pegar hasta antes de los define. Copio esto y lo pegamos aquí en MC. Igualito, o sea, no hay que hacer cambio de nada. Compilemos. No debe haber problemas. Perfecto, de todas maneras, como hicimos en Arduino, porque se me olvidó hacerlo en micro C, las variables que no son vectores y que son char, la vamos a declarar es un unsigned char. Todas las que son char, la vamos a poner un unsigned para que sea más compatible con micro C. Un unsigned char, esta también sería un unsigned char.
Esta no me interesa porque es muy pequeña. Bueno, listo, esas. Compilemos, debe seguir trabajando sin problema. Aquí en nuestro código en micro C lo que venía ahora son los define donde tengo conectados los motores. En XC8 lo vamos a hacer de una manera diferente. Voy a copiar este pedacito acá, es lo único que va a cambiar. Entonces aquí le vamos a decir a XC8 en qué pines están conectados nuestros bobinas. El motor 1, la bobina 1, el motor 2, acá con define, en micro C lo hacía con ese bit. Me gusta ir compilando para ver que no estoy cometiendo errores hasta donde voy en el programa. Vamos bien. Ahora regresemos a lo que tenemos en micro C. Luego vienen estas definiciones. Las voy a copiar igualitas hasta antes de los procedimientos de secuencia. Las copiamos, pegamos. O sea, vean que es muy fácil pasar de uno al otro. Vuelvo a compilar. Y salió un error. Ya analizamos dónde pueden estar los errores. Secuencia 1. ¿Ya la había declarado? No. Ah, sí, ya la había declarado. Estoy repitiendo algo. Signature y acá arriba la tenía. Sí, ya las tenía acá, entonces borremos. Estoy repitiendo variables. Borremos estas variables. Y compilemos. Siguen algunos errores. Vamos a verlo M1. Parece que ya había copiado esas variables. Ah, estas variables ya las tenía. Les voy a quitar las variables que copié. Vamos a mirar cuáles sí y cuáles no realmente vamos a poner. Las variables las copié hasta número de pasos. Vamos a mirar acá. Sí, están todas más bien. Vamos a mirar si esta dato RX ya la tengo. Tengo un error aquí en el copiado de las variables. Sobrepaso, secuencia, sí está bien. Las únicas variables que no he copiado son las del puerto serial. Vamos a lo que tengo en micro C. Y las variables seriales son estas. Vamos a copiar estos define y estas nada más. Estas ya las tengo, al parecer ya están. No las vamos a repetir. Vamos a pegar aquí las otras variables. Listo. Compilemos. Perfecto. Si nos sale alguno lo vamos agregando porque tengo un conflicto de las variables ahorita de lo que ya tenía hecho en MPLAB. Listo, tenemos esto. Entonces ahorita vamos a empezar a hacer las funciones. Aquí sí va a cambiar algo. Miren la función que tengo aquí hecha en micro C. Esta, secuencia 1. ¿Qué sucede con esta función? Que lastimosamente en XC8 yo no le puedo decir bit 0 de lo que yo quiero. No puedo declarar una variable y decirle accede al bit 0, al bit 1. Esto no se puede hacer en XC8. Para poder hacer esto en XC8 toca darle una opción con estructura, que es un poquito de programación avanzada para que me permita hacer esto. Entonces vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer en XC8 para que me permita hacer eso? Hay que hacerle lo siguiente. En XC8 le vamos a pegar este señor que está aquí. Este señor al principio. Después de los define esto, vamos a pegarlo. Es una estructura de una variable, pero la variable la voy a llamar, para no llamarle char, porque ya existe, la voy a llamar char-de-piso, para poder acceder a B0, B1, B2, B3. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Esta variable de mi código, entonces va a ser char el nuevo tipo. Mi nuevo tipo es char-de-piso.
Voy a hacerlo por si quiero dejar esto como quitarlo y utilizar los otros, también me quedé en los otros tipos de modo de trabajo del motor, que son simple, doble y paso completo. O sea, serían char guión de piso, para poder utilizar la misma función que tengo en micro C. Entonces compilemos. Y me funcionó. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya puedo utilizar esto tal cual como lo hacía micro C. O sea, estoy forzando que XC8 se comporte a nivel de bit como lo hace micro C. Listo, entonces ya he hecho esto. Entonces ahora sí puedo coger lo que tengo hecho en micro C, aquí la secuencia 2, y pegarla igualita. Voy a pegar todo esto igual hasta antes de la interrupción. Todos los procedimientos, el proceso RX, todos los procedimientos, derecha, todos los voy a pegar. Eso es copy paste. Entonces lo cogemos y serían aquí abajo. Aquí están el resto de procedimientos. Compilamos. Y nos salió un error. ¿Por qué nos sale un error? Aquí me dice que Atoy no existe. Entonces, para que exista, para poder utilizar Atoy, tengo que incluir estas librerías. Entonces, las incluimos directamente. Vamos al main, vamos arriba y le decimos que no incluya esas librerías para poder utilizar Atoy. Ahorita va a salir otro error porque falta una librería que es la de mainset. Hay que incluir otras librerías. Pero el mismo XC8 me dice que necesita. Entonces, aquí me sale el error. Le voy a dar. Me sale el error. Vamos a darle para ver si me lleva a donde está el error. Mainset. Entonces me voy aquí arriba donde él me abrió. Ah, es que para utilizar mainset tengo que incluir cadenas. Entonces me voy ahora a main y incluyo la librería de cadenas. Y ahí sí debe compilar, incluyendo estas librerías. Se cuenta que no me las sé de memoria. Utilizo mis librerías de C y él mismo me va diciendo, oye, si vas a utilizar esto, debes incluir esto. Entonces compilemos. Y compilo perfecto, listo. Una vez ya hecho esto, podemos decir que tenemos todas nuestras librerías. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar qué más hay que inicializar aquí. Entonces, aquí me toca inicializar esto, la introducción de periféricos. Voy a habilitarla. Que es lo que yo hago allá como option, cuando le digo intcon igual 0b y pongo el bit 6 en 1. Esto es lo mismo que estaría haciendo esto, pero aquí lo hace con una instrucción. Las interrupciones las puedo habilitar con esta instrucción, pero realmente a mí me gusta hacerlo más a código. Me gusta ponerle más la palabra hie, no va la palabra bit, igual 1. Con esto habilito las interrupciones globales. Como lo mismo que se hacía en micro C. Globales, listo. ¿Qué más hay del código de micro C que necesitamos? Vamos al main acá para ver qué teníamos. Y aquí tenemos en el main. Todas estas configuraciones ya las hizo XC8. No hay que hacer nada de esto. Salida, todo esto lo hizo, el puerto, todo. Vamos a escribir la palabra esta. Iniciando. Pero aquí para poder escribir iniciando. Entonces antes de hacer lo que va a hacer es print. No, sprint F y aquí va a escribir iniciando para probar que me estoy comunicando serial. Voy a probar si esto está funcionando antes de. Bien, ojo, es print F, no es print F, es print F. Entonces imprimo iniciando, voy acá, vamos a cargarle nuestro programa, yo lo tengo. Motor, no, eso está en la versión XC8 que estamos trabajando ahorita. Paso a paso, en Dix, Default, Production y acá. Listo, una vez hecho esto, corro mi programa y me sale la palabra iniciando, o sea, vamos bien. ¿Qué más necesito de micro C?
Esto ya lo hizo MMC Configuration, esto ya lo hizo, ya esto lo hizo, el preescalado, todo esto lo hizo. Vamos a declarar estas opciones acá. La configuración de la interrupción serial que la vamos a hacer a pata nosotros y cómo va a arrancar mis motores. Entonces, hagamos esta que tenemos aquí. La pegamos igual. Esto va antes de imprimir. Sabemos que aquí no se utiliza guión de piso bit. Entonces lo que voy a seleccionar es todo. Le voy a decir edit y le voy a decir reemplazar. Reemplázame todo lo que diga guión de piso bit. Perdón, en minúscula. Por vacío, reemplazar todo para que me quite esas opciones. Si compilo debe funcionar. Porque acá no trabajo con guión de piso bit, sino con los nombres directos de los bits. En micro C trabajo con el nombre guión de piso bit para diferenciar qué es bit. Listo, esto está funcionando. ¿Qué falta ahora? Faltan las interrupciones. Entonces aquí hay un gran detallito. Las interrupciones que tenemos nosotros acá en micro C están dentro del procedimiento de interrupción. Pero resulta que el procedimiento de interrupción XC8 me lo hace en otro archivo. En este, en Interrupción Manager. ¿Sí ven? Me lo hace acá. Entonces, en esa Interrupción Manager, yo lo que voy a hacer es que voy a crear mi procedimiento de interrupción. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo en el main porque las variables que manejo las tengo que crear en el main. Entonces vamos a crear un procedimiento. Voy a crear un procedimiento acá arriba, antes del main. Aquí arriba, vamos a hacerlo acá. Vamos a llamarlo void mi interrupción. ¿Qué va a hacer ese procedimiento de interrupción? Lo mismo que hacía micro C. Ya no tengo que va a mirar esto, si fue serial, si fue por el timer o si fue serial. Esto es lo que hace el procedimiento, lo mismo que hace el de micro C. Y lo pego aquí. Ojo, me toca otra vez seleccionar todo esto y decirle que lo que dice guión de piso bit lo va a reemplazar por en blanco. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Edit, control H, reemplazar. Guión de piso bit por en blanco, reemplaza todo. Perfecto. Si compilo, el mismo procedimiento de interrupción que tenía en micro C me sirve acá en XC8 sin problema. Ojo, no es todavía la interrupción, lo tengo como procedimiento, lo voy a llamar en la interrupción. Esto vamos a llamarlo interrupción. Bien, voy a copiar este procedimiento y ahora sí me voy a donde se está dando la interrupción en XC8. Entonces me voy a procedimiento de interrupción de XC8, aquí en Interrupción Manager, y aquí es donde se está dando la interrupción. ¿Qué voy a hacer? Voy a borrar lo que él tiene aquí, no me interesa. Aquí lo que voy a llamar es a mi procedimiento de interrupción. O sea, le digo, ojo, la interrupción que vas a hacer es la que yo acabo de crear. Pero como esto está en otro archivo y mi procedimiento está en el main para poder utilizarlo, hay que saber un poquito de C. Y lo que hay que hacerle aquí es lo siguiente. Le voy a decir, ojo, externamente hay un procedimiento que se llama interrupción. Este que estoy llamando aquí, lo tengo externamente, o sea, lo tengo en esta librería para que él lo llame. Y de esta manera enlazo los dos. Compilo. Esto es un poquito de C avanzado, pero es bueno saberlo. ¿Y qué quiere decir eso? Que automáticamente ya dentro de la interrupción estoy llamando mi procedimiento de interrupción. Ahora vamos al main. Vamos al main. Ya la interrupción se está dando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo corro este programa, debieran arrancar los motores ya a moverse. Y efectivamente, dense cuenta que se están moviendo a la izquierda. Yo les había dicho que era derecha. Entonces vamos a cambiar más bien. Vamos a cambiar más bien aquí en el main los procedimientos para que nos quede bien. Entonces, izquierda 1 no es izquierda, es derecha 1. Derecha 1 es izquierda. Izquierda 2 es derecha 2. Y derecha 2 sería izquierda 2.
En este momento ya los motores se deben estar moviendo como yo quiero. ¿Qué falta? Mi while 1, que va a ser mi código. Lo mismo que hacía micro C. Cogemos aquí el código que tenemos en micro C, en el while 1. Veanlo aquí. Este era el código, lo vamos a llevar acá. Lo pegamos y miremos que analizamos. Les pego esto aquí. Todo es igual. Obviamente otra vez el mismo cuento con los bits. Entonces editar, reemplazar, y lo que dice bit pues vacío para que lo reemplace. Perfecto. El delay aquí en XC8 es guión de piso delay. Listo, eso sería todo. Compilemos. Y en este caso ya estaría la traducción del programa y debería funcionar. De todas maneras, voy a mirar si ya tengo mi puerto serial creado. Si ya está el con 1, listo para trabajar. Entonces ahorita abro LabVIEW, lo conecto al con 1, lo corro, abro la aplicación, abro Proteus, abro LabVIEW y miren lo siguiente. Bueno, corro Proteus. Los motores comienzan a moverse a la derecha. Esto está dando cada medio segundo, lo mismo que hacía micro C. Pero por ejemplo, le quiero subir la velocidad del motor. Le pongo más velocidad, este motor va más rápido. Quiero que vaya a la izquierda, le doy izquierda y el motor va a ir para la izquierda. Quiero que se quede quieto, parar y se queda quieto. Quiero que este motor que esté aquí trabaje a modo de pasos. Entonces le voy a decir activar 5 pasos. 1, 2, 3, 4, 5 y se queda quieto. ¿Sí ven? Entonces es lo mismo que había hecho en micro C, pero ahorita en MPLAB XC8. Es fácil traducir el código después que uno sepa el estándar C y acomode lo que no está en el de micro C en el estándar C mediante funciones. Entonces, espero que les haya gustado el video y seguiré subiendo más videos. Muchas gracias por todo.